Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien porque hoy tenemos un tema que, francamente, ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y créanme, es uno de esos secretos a voces que pocos se atreven a revelar. Como ya lo adelantamos en el título, vamos a desmenuzar todo el asterisco escándalo a Atay y Şerinay, ese que asterisco ellos no querían que supieras. Sí, así como lo escuchan. Vamos a sumergirnos en los detalles, las especulaciones y las verdades que rodean a esta pareja que ha cautivado y, a la vez, desconcertado a sus fans. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo, si son nuevos por aquí no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán nuestros vídeos sobre los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y todo lo que rodea a sus celebridades favoritas. Créanme, se van a querer quedar. Ahora sí, vamos directo al grano. A Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá. Dos de los actores más talentosos y, sin duda, más atractivos de su generación. Han protagonizado juntos éxitos televisivos, han sido portada de revistas y, bueno, su vida personal siempre ha sido objeto de intensa especulación. Pero lo que ha ocurrido recientemente, lo que se rumorea y lo que algunos medios han tratado de ocultar, es lo que vamos a explorar hoy. Para poner un poco en contexto, Atay Ulusoy es conocido por su papel en Medcezir, donde casualmente compartió pantalla con Şerinay Sarıkaya. Esa química en la pantalla era innegable, ¿verdad? Y al parecer, esa chispa no se quedó solo en la ficción. Se rumoreó durante mucho tiempo que su relación iba más allá de la amistad y las escenas de pareja. Pero mientras el público esperaba una confirmación, la pareja siempre mantuvo un perfil bajo, muy profesional, o eso parecía. El tema que nos trae hoy es un presunto asterisco escándalo que involucra a estas dos estrellas, un asunto que, al parecer, ha sido manejado con sumo cuidado, quizás incluso silenciado, para proteger sus carreras y su imagen pública. ¿De qué se trata? Bueno, los rumores apuntan a una situación delicada que habría puesto en jaque su relación e incluso su participación en proyectos importantes. Hablamos de una posible asterisco infidelidad, de asterisco secretos ocultos y de asterisco presiones externas que habrían marcado un antes y un después. Vamos a empezar por desgranar las primeras pistas. Se rumorea que la relación entre Atay y Şerinay, que muchos creían consolidada e incluso a punto de dar un paso más serio, habría sufrido un duro golpe hace algún tiempo. Las especulaciones apuntan a que Atay podría haber estado involucrado sentimentalmente con otra persona mientras mantenía su noviazgo con Şerinay. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los medios que manejaron esta información lo hicieron de forma muy sutil, casi como si estuvieran cubriendo las espaldas de ambos. Hay detalles que han salido a la luz de forma fragmentada, como piezas de un rompecabezas, y que sugieren que hubo un incidente específico que habría desencadenado todo. Se habla de avistamientos, de encuentros discretos, de mensajes que habrían sido descubiertos. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, las redes sociales y los foros de fans se llenaron de teorías. ¿Quién era esa tercera persona? ¿Cómo se enteró Şerinay? ¿Y cuál fue la reacción de Atay? Una de las versiones que más ha cobrado fuerza es que esta supuesta infidelidad no fue algo pasajero, sino que tuvo cierta continuidad. Esto habría causado un profundo dolor y decepción en Şerinay, quien, según fuentes cercanas, es una persona muy leal y apasionada en sus relaciones. La noticia de haber sido confirmada habría sido un verdadero terremoto, ya que ambos son figuras públicas muy queridas y admiradas. Lo que llama la atención es el silencio. Un silencio casi sepulcral por parte de los implicados y de los medios de comunicación más influyentes. ¿Por qué tanto empeño en mantener esto bajo 7 llaves? La respuesta, creemos, es bastante obvia: el impacto mediático y económico habría sido devastador. Sus carreras están en un punto álgido con contratos millonarios, proyectos pendientes y una base de fans que los idolatra. Un escándalo de este calibre podría haberles costado contratos, patrocinios y, lo que es más importante, la buena imagen que tanto han trabajado. Pero, ¿qué pasó realmente con la relación? Algunas informaciones sugieren que tras descubrirse la posible infidelidad, hubo una crisis profunda. Se habla de distanciamiento, de discusiones acaloradas y de un posible quiebre.
Sin embargo, y aquí está el truco, unos meses después ambos fueron vistos juntos, e incluso se llegó a especular con una reconciliación, o mejor dicho, con una asterisco táctica de supervivencia mediática. Es decir, que ante la amenaza de un escándalo mayor, decidieron aparentar normalidad para apagar el fuego. Oh. Y es aquí donde entra él, lo que no querían que supieras. No solo hablamos de una posible infidelidad, sino de cómo se orquestó el silencio, de cómo se manejó la información para que el daño fuera mínimo. Se dice que hubo presiones de sus agencias, de los productores de sus series, incluso de marcas patrocinadoras, para que todo se mantuviera en la más estricta discreción. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans trataban de desentrañar la verdad, mientras que los medios oficiales continuaban publicando entrevistas y fotos que los mostraban como la pareja perfecta. Otro punto crucial en este supuesto escándalo es la figura de la tercera persona involucrada. Aunque nunca se ha revelado su identidad de forma oficial y concluyente, los rumores apuntan a una figura conocida en el mismo círculo del entretenimiento. Esto añade una capa más de complejidad y drama a la historia, porque involucra a más personas y dinámicas dentro de la industria. Se habla de envidias, de celos profesionales, de rivalidades que podrían haber influido en la difusión de la información, o por el contrario, en su ocultamiento. Lo más frustrante para los seguidores es la falta de transparencia. ¿Por qué no hablaron abiertamente? ¿Por qué seguir alimentando la imagen de pareja idílica si la realidad era otra? Quizás fue una decisión estratégica, buscando protegerse de un escrutinio público aún mayor. O quizás, y esta es una posibilidad que también debemos considerar, los rumores no eran del todo ciertos, pero la mera existencia de estas especulaciones ya generaba un ambiente de tensión y desconfianza. Lo que sí es innegable es que la relación entre Atay y Serrini ha sido siempre objeto de mucho interés. Sus encuentros, sus rupturas y sus reconciliaciones siempre han estado en el ojo del huracán. Y este último episodio, el del presunto escándalo y el posterior silencio, no ha sido la excepción. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Para empezar, parece claro que la industria del entretenimiento turco, al igual que muchas otras, tiene sus propias reglas no escritas. La imagen lo es todo, y cualquier cosa que amenace esa imagen se maneja con extrema cautela. El supuesto escándalo de Atay y Serrini es un claro ejemplo de cómo se pueden intentar controlar las narrativas públicas, de cómo se pueden silenciar las voces y de cómo la verdad, o al menos la versión oficial de la verdad, puede ser moldeada. Hemos visto que los rumores de infidelidad son fuertes, que hubo un posible quiebre o crisis importante, y que luego se optó por una estrategia de unidad aparente para minimizar el daño. La clave de este escándalo que no querían que supieras, reside en esa operación de imagen, en ese esfuerzo por mantener la calma y la perfección de cara al público, ocultando las turbulencias internas. Y esto, mis amigos, es lo que nos fascina de estos temas. Ver cómo se mueven los hilos detrás de cámaras, cómo las celebridades navegan en aguas turbulentas y cómo el público, nosotros, tratamos de discernir la verdad entre un mar de especulaciones y declaraciones cuidadosamente medidas. En resumen, hemos abordado los rumores de una posible infidelidad por parte de Atay Ulusoy, la consiguiente crisis en su relación con Serrini y Sarkaya, y la aparente estrategia de silenciar y controlar la información para proteger sus carreras y su imagen pública. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de este silencio y el impacto que este tipo de situaciones tienen en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que ocurre con estas dos grandes estrellas. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Piensan que las celebridades tienen derecho a mantener su vida privada en secreto, aunque eso signifique ocultar ciertas verdades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de este cotilleo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.